Capitán Guardia Nacional, Colina Ibarra Robert, cédula de identidad 17-024-933, pseudo Pantera, comandante del equipo número 3 de captura de la operación Gedeón. Mi misión principal, efectuar captura de los elementos que se encuentran perpetrando el poder de manera ilegítima. Señores, compañeros venezolanos, compañeros de armas de las diferentes instituciones militares y policiales, únanse a esta gesta libertadora. Restablezcamos juntos la paz, la libertad y el hilo constitucional. Y como dice la palabra, el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. ¡Dios y libertad! Buenos días, gracias por acompañarnos. A la usanza militar llamamos a este encuentro código de llamada Gideón. Primero, para rendir homenaje póstumo a los Quijotes, quienes ante el llamado el día de a la hora H, respondieron a la llamada, vuelvo y repito, de Gideón, y decidieron sacrificar sus vidas con la ilusión de ver una Venezuela libre. Más allá de las consideraciones que cualquiera de nosotros pudiera hacer y que caerían lógicamente en el camino de la imaginación y de la especulación, y quizás también producto de la ignorancia de parte de nosotros por la propaganda voraz y la desinformación de un régimen narcoterrorista, quisimos hacer un apretado, un apretado análisis del hecho militar, entendido como el punto de transición que convierte a lo estratégico a la escala y a la naturaleza de la acción militar. Segundo, vamos a analizar la operación Gideón como un hecho fáctico que a la luz de la doctrina militar careció de las más mínimas consideraciones y discrepancias existentes entre el estado actual de la situación en Venezuela visto como un problema entre el estado actual y entre el estado en el cual deberían estar. Tercero, hablaremos un poco de lo que nosotros hemos llamado el hecho oscuro a la luz de la información, como ya les dije, que ha corrido por las redes desde el 1 de mayo. Y al final, como cuarto punto, daremos unas breves conclusiones en relación a los tratados en este foro. Quiero entonces dejar con ustedes al coronel Antonio Guevara Fernández, el coronel Isidro Están Pérez Villalobos y quien les habla, Regulo Díaz Vega, todos nosotros analistas en materia de seguridad y defensa. Adelante, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Regulo, muchas gracias, Isidro, muchas gracias a todos los que se incorporaron al panel. En obsequio del tiempo, porque en Zoom el tiempo para este tipo de cosas es muy apretado, ¿no? Yo voy a ser completamente sintético en términos del tiempo, tratando de abarcar la mayor cantidad de información posible en relación a la tarea que tengo asignada. En primer lugar, yo quiero hacer un comentario muy rápido, que es, tenemos 20 años de revolución en Venezuela, con una ristra de errores que se han venido arrastrando como quien arrastra a un gato muerto por la cola, ¿verdad? Y en esos 20 años lo que hemos hecho es acumular experiencia. No hemos acumulado aprendizaje de la experiencia de estos últimos 20 años. Los errores son válidos porque es una actividad humana, la actividad de la política, la actividad de la guerra. Ahora,
hay que tener muy en claro, como he venido insistiendo, que ni en la política ni en la guerra vale ser subcampeón ni tener medalla de plata guindada en el cuello. O sea, el destino, el basurero, lo que uno llama coloquialmente el basurero de la historia, está reservado para quienes han sido derrotados en una batalla y para quienes han perdido la guerra. Si ustedes van a los registros históricos, ¿verdad? Y ven exactamente quiénes son los que han inscrito en los libros de oro, las gestas, esa poca cosas con las que uno se inspira y describe exactamente los héroes, es precisamente los que obtuvieron la victoria. Los que perdieron están destinados a un lugar oscuro de la vida. Esto lo estoy diciendo por lo siguiente, porque esto que acaba de ocurrir con la Operación Gedeón es un gran error, si se quiere, uno de los más lamentables errores que ha ocurrido en estos últimos 20 años de revolución en Venezuela. Y tenemos que cargar con nuestros errores, porque quienes participaron allí, estemos nosotros solidariamente participando en esa operación o no, son venezolanos como nosotros y estamos obligados a arrastrar, como decía yo, el gato muerto por la cola, que es el resultado de este chasco, de este error monumental en el que hemos incurrido. Ahora, no podemos silenciarnos ante esa evidencia y tenemos que agarrar de esa experiencia cuáles fueron los errores para en una revisión posterior no incurrir en eso, porque si incurrimos, entonces estaremos destinados a ser calificados como aquellos que dicen, bueno, no podemos esperar resultados distintos si venimos haciendo lo mismo durante estos últimos 20 años. Eso en primer lugar lo quería decir, ¿no? Y eso no significa exponer al escarnio a los que participaron en esta operación. No, en absoluto. Pero hay que diferenciar algo, que son los que operaron y ejecutaron y los que planificaron, y como los califico yo, que se quedaron muy cómodamente sin involucrarse y sin comprometerse en el desarrollo completo de la operación. Quería hacer ese comentario en primer lugar. Vamos a lo operativo, que es lo que me interesa a mí, a lo operativo. Lo que uno aprende en el medio militar es a planificar y ejecutar operaciones. Y la planificación está fundamentada en el conocimiento que se tenga del enemigo a quien se le va a aplicar un plan. Si usted desconoce diametralmente a quién tiene al frente, por muy bello que le haya quedado el diseño planificacional, eso va destinado al fracaso. Yo he venido insistiendo en estos últimos tiempos que mientras no conozcamos cuál es el dispositivo, la composición y la fuerza del régimen de la Revolución Bolivariana, todo lo que se haga está destinado a fracasar. Hay que conocer esa cosa que llaman el párrafo 5 de la apreciación de inteligencia, que dice exactamente cuál es la posibilidad del enemigo. Y en este momento, la posibilidad del enemigo es, 1, mantenerse en el poder. 2, recuperar el poder inmediatamente en caso de perderlo. Y 3, pasar a una etapa de resistencia que ellos llaman guerra popular prolongada, ¿verdad? Que lo ensayan milimétricamente cada semestre después del 11 de abril de 2002. Después del 11 de abril de 2002, esta Fuerza Armada que ustedes conocieron, que nosotros conocimos, ya desapareció. Entonces, cuando nosotros hablamos, mandamos mensajes, mandamos cartas y nos referimos a la Fuerza Armada que nosotros conocimos cuando estuvimos en la actividad, esa Fuerza Armada desapareció. Hay una Fuerza Armada distinta, con otros conceptos, con otros mecanismos, pero además con otros componentes. Eso que se manejaba antes de la disciplina, de la obediencia y de la subordinación, eso murió hace mucho tiempo. Entonces, nosotros nos ponemos bravos a veces porque la manera como nosotros manejamos la disciplina, la obediencia y la subordinación no encaja en este momento, pero es que realmente nosotros estamos hablándole a otro tipo de soldado, a otro tipo de profesional, a otro tipo de general, a otro tipo de almirante de esa oportunidad. Entonces yo decía, si usted no conoce el enemigo, por muy bello que le haya quedado el diseño operacional, eso va destinado al fracaso. Y eso es lo que ocurrió con este plan. Eso es lo que ocurrió con este plan. Tú no puedes instrumentar un plan operativo con una expectativa, como yo oí a algunos de los planificadores desde allá de Miami declarando, que lo que hicieron lo hicieron con la idea de generar un quiebre en la Fuerza Armada,
olvídense de activar un plan para generar un quiebre en la Fuerza Armada, que eso no va a ocurrir. Y es más, desde el año 2002 hasta nuestros actuales días, lo que nosotros establecíamos como centro de gravedad del régimen, que era la Fuerza Armada, que fue lo que ocurrió el 11 de abril, eso desapareció hace mucho tiempo y se diluyó, se atomizó en la delincuencia común empoderada, los colectivos paramilitares, la guerrilla colombiana, la FARC y el ELN, desplegado alrededor de los 24 estados del país. Un grupo muy bien radicalizado dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y eso está encuadrado legalmente, en primer lugar desde el año 2014, pero después mucho antes, en una cosa por la cual nosotros nos reímos y nos mofamos y hacemos chistes de ellos, es de la famosa milicia bolivariana, que es un frontis, el mascarón de proa, alrededor del cual se articulan, se integran tanto la delincuencia común empoderada, la guerrilla colombiana, la FARC y el ELN, el terrorismo internacional y el grupo radicalizado. De manera tal de que en un momento de crisis política que ponga en riesgo la permanencia del poder en el régimen y que haya la posibilidad de reeditar algo más o menos de lo que ocurrió el 11 de abril de 2002, eso no va a ocurrir. Y si ocurre, entonces todo el poder específico de la Fuerza Armada está diluido en torno a esas cosas que les acabo de mencionar en este momento. Y voy a utilizar un ejemplo muy a la mano en este momento. Por cierto, yo mañana tengo una teleconferencia sobre eso. Nadie le pasa por la mente que lo que está ocurriendo en el barrio José Félix Rivas de Petare con Wilexis tiene que ver precisamente con eso, con el desplazamiento que se le hizo del poder de la fuerza pública a los colectivos, a las milicias, a la delincuencia común empoderada, eso que llaman ellos el poder popular. Como Wilexis Alexander en el barrio Carpintero de Petares, hay 334 más para completar los 335 municipios del país que controlan horizontalmente la posibilidad de reeditar la expresión de una expresión social o la posibilidad de una manifestación en la calle, etcétera, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, mientras usted instrumente un plan, para regresar otra vez al redil de Gedeón, mientras usted instrumente un plan con la idea, con una expectativa de tratar de articular un quiebre dentro de la Fuerza Armada, eso va directo al fracaso. Porque usted está haciendo un desarrollo operacional para un solo día, que es el día D. Y el día D más 1, ¿qué ocurre? Y el día D más 2 y el día D más 3. O sea, ¿cómo le garantizas tu gobernabilidad y estabilidad a un gobierno de transición cuando van montados sobre una misteriosa expectativa que nadie conoce? Generar un quiebre, que eso no va a ocurrir. Entonces, ese es otro de los graves errores de este plan. Fíjense los resultados. Hay muertos, hay heridos, hay detenidos y hay perseguidos. Pero los resultados más graves de la instrumentación de este plan es, uno, la posibilidad militar se diluyó en el tiempo. Nadie en este momento en que el gobierno sigue haciendo lo que uno llama en planificación militar la explotación del éxito, se va a atrever a montarse, a hacer un diseño operacional para contribuir políticamente a estabilizar, ¿verdad? A estabilizar a un gobierno de transición. Ningún militar lo va a hacer en este momento. Entonces, probablemente entre 1 o 2 años, sí hay un proceso de rectificación y si no acumulamos este error como parte de la ristra de errores que hemos acumulado y que se conviertan en experiencia. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, bueno, se le hizo un daño terrible al tema político. Porque fíjense ahí cómo está el presidente encargado, que es la única referencia política que tenemos. Fíjense cómo está el presidente encargado ahí como gata patas arriba, defendiéndose no solamente del régimen, sino defendiéndose de los partidos, de la coalición de partidos políticos que lo apoyan, como consecuencia de este grave error. Como consecuencia de este grave error. Es un grave error.
Perdona que te interrumpa, Antonio, para que le dé después un poquito de chance a nuestro amigo Gracias. Isidro. En dos minutos concluyo. Y luego, bueno, se afectó políticamente, la única referencia. Y lo otro es, ya para finalizar, fíjense, señores, todos los militares que estamos aquí, todos, hicimos un compromiso, juramos defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida, de gratis. Yo no concibo que en esta tramoya que se acaba, que se está dilucidando y que forma parte en este momento de la opinión pública, haya militares profesionales venezolanos. Porque le están cobrando a la República. Todos los militares que participaron allí le están cobrando a la República. Y yo no recuerdo que nadie, ni del 11, ni en la plaza, ni en ninguna parte, a nadie le expidieron para que fuera a retirar un cheque por pronunciarse, por hacer esto, por hacer aquello, lo otro. Hasta donde yo tengo conocimiento, pues. Eso en primer lugar, en relación a este tipo de cosas. Entonces, el juramento, que es precisamente para garantizar la recuperación de la libertad, la independencia, la soberanía, la paz, la unidad de la nación, el regreso de los 5 millones que forman parte de la diáspora, es una cosa que debe hacer uno con una cosa que llaman la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Con algunas diferencias en relación a lo ya tratado, quisiéramos oír al coronel Isidro Pérez. Yo no sé qué. Un momento, por favor. A Isidro Pérez para que nos dé su comentario en relación a lo que hemos hablado. Yo siento que en algún momento de la situación venezolana, hemos caído muchas veces en ataques descarnados en relación a lo ya ocurrido, y que eso nos pone en la otra acera, pues. En la otra acera, de alguna manera, que de alguna manera escupimos para arriba y nos estamos echando todas las culpas. Pero yo quisiera en este sentido aclarar algo. Yo siento que el centro de gravedad ni siquiera está en Venezuela. El centro de gravedad está en La Habana. En La Habana, que es donde se redireccionan todas las directrices hacia Venezuela y que tienen como ejecutores a las Fuerzas Armadas y a los organismos de seguridad del Estado, acompañados con todo esto serie de grupos que vamos a llamarlos amenazas híbridas en el país, y que por demás dejan muy mal parada a esta, entre comillas, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Isidro, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando? Sí, yo oigo. ¿Usted me oye? Sí, yo voy a dejar sin otro comentario, voy a dejar en el uso de la palabra al coronel Isidro Pérez Villalobos. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias, mi general. Un honor para mí ver nuevamente a mi coronel a Antonio Guevara. Un gran saludo, y a los que no conozco, pues, ante todo, pues me les presento. Quiero comunicarles inicialmente que es primera vez que yo hablo en un escenario venezolano, en 18 años que tengo aquí en Colombia. Tengo 18 años y mis ideas, algunas, las he transmitido siempre y las he compartido siempre en escenarios políticos y militares en la República de Colombia desde hace casi 18 años. Para mí es bien interesante, por decirlo de alguna manera, por primera vez
compartirlo con compatriotas en un canal netamente venezolano. Eso, segundo, es segunda vez, por llamarlo de alguna forma, tuve 2 entrevistas que me hicieron en YouTube recientemente, están puestas en YouTube por un periodista español y en un conversatorio donde están reflejadas mis ideas al respecto del contexto general de la situación planteada con Venezuela y el tema que nos atañe en este momento. Los invito para que lo vean, solamente para transmitir las ideas, y les vuelvo y repito, por primera vez con venezolanos. Muy poco contenido con oficiales venezolanos, con mi general Díaz Vega ha sido frecuente, muy poco realmente. El contacto ha sido con otros personeros de otras, de colegas y no colegas aquí en Colombia. Yo voy a enfocar, con esta introducción, voy a plantearle mis ideas en el tema de hoy, que es el código, ¿sí? En 4 aspectos fundamentales, en 4 etapas. La primera la llamo el enfoque militar. A la luz de la doctrina militar actual, moderna, y me voy a fundamentar en la metodología de diseño Ejército, arte y diseño operacional, los invito a que sean americanos, vean el manual MTE 5-0.1, metodología de diseño de ejército, y si es Colombia, pues existe otro manual adaptado, tropicalizado, que es metodología de diseño del ejército, arte y diseño operacional. Por todos esos conceptos, yo a la luz de eso voy a dar mi percepción de la llamada operación. El segundo etapa sería, yo llamo, el enfoque de la dimensión humana. Es decir, extractar en un tubo de ensayo, sacar a los muchachos venezolanos, oficiales que estaban allí, una percepción o una idea al respecto. El tercer paquete, o la tercera etapa sería lo que yo he denominado lo turbio, lo oscuro, lo malsano, cualquier término sinónimo de esta operación de hoy. Y cuarto, finalizaría con lo que yo denomino el estado final deseado de esta reunión que hoy tenemos aquí. Bajo esa perspectiva, en mi primer bloque de ideas, el enfoque militar. Desde el punto de vista doctrinario, todo debe empezar por un planeamiento de carácter conceptual, donde se analiza un ambiente operacional a través de unas variables operacionales, políticas, económicas, sociales, militares, infraestructura, tiempo, medio ambiente físico, ¿verdad? Que le permitan al Estado Mayor visualizar, concebir y determinar el problema meollo político estratégico que se va a atacar. Eso me lleva a mí a un Estado Mayor profesional militar a diseñar un enfoque operacional que es la solución a ese problema político estratégico. Eso genera un producto que se llama una guía estratégica, una visión estratégica, una dirección político-estratégica, ¿verdad? Un estado final político-estratégico deseado, ¿verdad? Que le va a dar la entrada a un planeamiento detallado, se llama el procedimiento militar de toma de decisiones, que va finalmente a tener un producto que se llama el plan de operaciones u orden de operaciones, según el nivel correspondiente. Obviamente, esa concepción con ese planeamiento y con ese diseño operacional, entiéndase, los planes y órdenes que van a salir, deben estar concatenados con lo que se llama la visión tridimensional de la guerra, es decir, el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. En el nivel estratégico
debe haber una dirección de los fines políticos estratégicos que se quieren. Eso se operacionaliza, o se baja a nivel operacional, dan los modos, ¿verdad? Y luego la ejecución táctica. Yo no pretendo aquí dar una cátedra, ni querer aquí posar de teórico militar, ni mucho menos. Estoy hablando con fundamento profesional para justificar los aspectos que yo voy a decir con respecto a esta tal operación. Entonces, después que esos tres niveles deben estar concatenados, deben estar perfectamente correlacionados. Sí, pues va a haber problemas. Obviamente, al final de todo, cuando yo logro articular esto, me va a permitir que los planes yo pueda, ¿verdad?, jugar, insertar, correlacionar lo que llaman las funciones de conducción de la guerra, los elementos de maniobra, el apoyo de fuego, la inteligencia, el sostenimiento, que abarca los aspectos de carácter logístico, los aspectos de carácter de recursos y de potencial humano, y todos los aspectos de carácter sanitario. Además de eso, la protección de la fuerza y el liderazgo. Estos elementos que acabo de decir, están todos jugando esas funciones de conducción de la guerra a través de los elementos del poder de combate mencionados, son los que al final materializan un plan para que un plan sea factible y sea exitoso. Hasta ahí lo voy a dejar. Yo no quiero seguir teorizando, ni yo soy a dar una charla aquí. No. Voy a fundamentar. Entonces, estos elementos muy teóricos, conceptuales, muy rápido, vamos a ver cómo yo percibo que se dieron en esta operación. Recordemos que estamos en el primer paquete, enfoque militar de la operación GDO. Entonces, todo esto, siendo muy concreto como mi coronel que me precede, mi coronel Guevara, me permiten a mí decir varias cosas. La primera, se evidencia, si esto es así, se evidencia que una carencia total, absoluta, de un planeamiento conceptual en esta fulana o denominada, autodenominada operación GDO. O sea, adolece, se evidencia claramente. No toma en cuenta un análisis del ambiente operacional en Venezuela que obedece a un problema de carácter, y al final voy a estructurar ese problema, ¿verdad? Un ambiente operacional incierto, complejo, ambiguo. Nada de eso fue tomado en cuenta. Evidentemente, no estructuraron los que hicieron esa operación, civiles y militares, voy a referirme más adelante a eso, ni siquiera vieron cuál era el problema estratégico, operacional y táctico. Nada, eso fue obviado. Y obviamente, pues, se evidenció claramente que la carencia, la falencia, la ausencia de una planeación militar, y coincido con lo que decía mi coronel Guevara anteriormente, pues, y a la luz de los elementos teóricos conceptuales apenas esbozados anteriormente de esta operación. De ahí el fracaso, y de ahí ya veremos más adelante el impacto. Segundo, pues obviamente se evidencia una fractura de la visión tridimensional de la guerra. Ahí no hay ni hubo. O sea, una dirección estratégica, una visión estratégica de un equipo, yo no sé, llamémoslo gobierno Guaidó, transición, como lo queramos llamar. Ahí no hay ningún tipo de direccionamiento o visión político-estratégica para atacar un problema de carácter estratégico operacional. No hay una visión en el nivel, por ende, no hay una visión en el nivel operacional de la guerra, los modos, las formas de conducir esa operación, pues, ausentes. Y obviamente, la acción táctica, que sí la hubo, es una acción táctica descoordinada, descohesionada, y apenas fueron elementos aislados en el nivel táctico que terminaron en lo que terminó. Y tercero, pues, obviamente, lo poco que hubo, si es que hubo planificación, que debió haberla habido, pues una planificación pobre, una planificación defectuosa, obviamente que murió al nacer. Lo más grave, y con esto termino el enfoque militar, lo más grave, este fracaso tuvo o tiene una evidente repercusión en el nivel político estratégico en el corto y de mediano plazo. O sea, la pérdida de esto, todas estas falencias, a la luz de la doctrina militar moderna,
ha generado un fracaso brutal con un severo impacto en el nivel político estratégico de la guerra, con severas y nefastas consecuencias, que el único beneficiado ha sido el enemigo. Entiéndase, esta banda de criminales, este estado criminal venezolano. A eso me voy a referir. Con este punto termino mi primer bloque de ideas, el enfoque militar. Voy al enfoque, al segundo, ahí voy a mi general. Hay una... Sí, hay alguien que está hablando realmente... Ya va, un momento, por favor. Sí, ya va, un momento. Hay una distorsión de niños. Se está metiendo por un micrófono de uno de los participantes, Regulo. Tiene que ser Silencio. Ya va. Hay que silenciar ese micrófono donde está ese ruido de fondo. Mi colega No. el primer punto. Ay, Dios mío, qué coqueta me pongo cuando veo la voz. ¿Ya? Ahora. Todavía sigue. Y ahí, ahora sí. Ahora sí. ¿Me están escuchando? Sí, te oímos. Bueno, hasta este punto es mi primer bloque, mi primer etapa. La segunda, el enfoque que yo denominé el enfoque de la dimensión humana. Aquí, el ejemplo que les ponía es estoy agarrando un tubo de ensayo y químicamente estoy extractando los muchachos, entre comillas, los oficiales que estaban ahí. Comparto plenamente la introducción de mi general cuando dice hay que rendirles un tributo. Esos muchachos, yo estoy seguro, con todos los errores, no sabían ni tenían, y de paso, no quiero minimizar, no tienen la capacidad. Lo que estoy hablando, esto amerita un general Mustang, esto amerita un general Marshall, esto no son sargentos, no son capitanes, ni boinas verdes planeando un problema tan grave como este. Esto se amerita. Perdona que te interrumpa, Isidro, es que precisamente cuando dimensionamos el problema militar, el problema venezolano, no lo enmarcamos correctamente. Y al no enmarcarlo correctamente, obviamente todas las soluciones van a ser incorrectas. Correcto. Todo lo que hagan va a ser incorrecto. Porque la fase estratégica nunca estuvo montada. Sí. Eso careció de todo, eso no pasa por ningún filtro. Sí, por eso. Le voy a corroborar. Entonces, pero saquemos a los muchachos en el tubo de ensayo. Estos muchachos son venezolanos. O sea, yo estoy seguro que los muertos y los que están presos y los que están... Ellos tienen la misma intención que tenemos nosotros como soldados profesionales, con el corazón de venezolanos de luchar en ese país. Que estaban engañados, mal dirigidos, descohesionados, con todo lo que yo hablé anteriormente y lo que acaba de decir mi general Regulo, eso es otra cosa. Pero yo no puedo y quiero plantear esta idea. Yo he escuchado aquí generales y almirantes venezolanos recientemente. Ahorita le estoy hablando en los medios abiertos. Yo no estoy llamando ni no, en medios abiertos. Almirantes llamando estos soldaditos de palo. Estos muchachos, o sea, cayéndole encima. Por ahí en un grupo vi un general, un coronel. No, porque es que cayéndole encima a esos muchachos. Mire, por lo menos honremos su memoria, porque tuvieron el coraje y la valentía, mientras nosotros estamos aquí sentados, ellos fueron al campo de batalla, los mataron, están presos. Bueno, con errores. Ya vienen más, ya les voy a decir más. Entonces, pero por lo menos respetemos su memoria de los muertos. Eso es lo que yo quiero plantear. Amén. Amén de todo el contorno que los tenía. Y con esto paso a la etapa 3. Yo vi ese video de este gordo que algún día quisiera encontrarlo frente a frente. El chavista ese, cuando este muchacho se bajó del helicóptero y lo agarró por el cuello, o sea, de una manera vil y cobarde. Yo quisiera encontrarme ese maldito gordo algún día. Algún día quisiera encontrarlo, cómo trató a ese mayor de esa manera tan infame. Eso hay que rescatarlo.
Yo ahí termino, por eso la dimensión humana. La idea es, estos muchachos tuvieron coraje, man. Entonces, ¿por qué va a ir generales y almirantes pseudos Napoleones ahora tirándosela de Napoleón? O sea, Napoleón por una parte se queda, perdóname la expresión vulgar y prosaica, pendejo al lado de ellos. Ah, estos muchachos, es que errores que no sirvieron. Bueno, paso al tercer punto, en aras del tiempo. El tercer es lo que yo llamo lo turbio, lo grotesco, lo oculto, la tramoya, hablando en términos un poco más coloquiales. Primero, hay una o sea, aquí vamos a hacer abstracción, por eso traté de dividir mi idea. Aquí, ya teniendo en mente los desastres militares, las consecuencias severas y el tema humano, primero se evidencia esta llamada, bien llamada, mal llamada, autodenominada, como la queramos llamar, la tal Operación Gedeón. Primero, una severa contradicción política. Esto está concatenado con lo que dije y lo que dijo mi general Régulo, y lo mencionó también Guevara, el tema de la ausencia total de una perspectiva de fines políticos estratégicos bien concebida. Entonces, no habían terminado de matarlos allá esta banda de criminales, cuando ya el gobierno de Guaidó, de transición, ¿cómo es que lo llaman? No sé ya. O el autodenominado gobierno transicional, como lo quieran llamar. Estaban ya sacaron un comunicado donde se lavaban las manos. No tenemos nada que ver con esa operación. Y al otro día, creo que fue ayer, sale otro comunicado diciendo, no, hay que respetar los derechos humanos de los muchachos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es una contradicción. Evidencia y comprueba la carencia de un nivel estratégico consciente y adecuado. Entonces, una contradicción política. No se asumen responsabilidades. O sea, un líder político, toda acción militar está precedida de una visión política. Nosotros no podemos separar, y menos en este problema estratégico operacional de Venezuela, lo político de lo militar. Históricamente, historia que aludía mi coronel Guevara, la guerra y la política están íntimamente vinculadas. Si hay una fractura en una acción para solucionarla, como el problema venezolano, pues es íntima. Entonces vemos, no hay una dirección política clara, no hay una toma de un propósito claro por parte de un gobierno, y obviamente pues no hay motivación ni nada. Segundo, obviamente hay una visión, yo la llamo así, una confusa visión de la legitimidad. Aquí hay vainas oscuras, perdónenme la expresión. Un presidente Guaidó que sí, que no, sale el otro, un JJ Rendón por allá diciendo otra cosa, que sí, que íbamos a firmar, pero es que no firmamos porque esto. O sea, aquí hay algo oculto. El arte y diseño operacional, la doctrina militar moderna, fundamentada en la historia militar, enseña que lo que tiene que ver el estratega político militar es el patrón que hay oculto. Aquí hay cosas que no son serias. Empezando, entonces, hay algo, no, claro, no, que es una empresa que íbamos a firmar, que yo sí. Eso es muy grave. Tercero, es inaceptable. Y yo aquí quiero ser muy contundente. Es inaceptable que el gobierno de transición, legítimo, alterno, paralelo, no sé qué cosa es ya, ¿verdad? Haya aceptado. ¿Por qué es que lo aceptaron? La conexión con unos bandidos como Cliver Alcalá y compañía. Aquí en Bogotá hubo reuniones al respecto. Obviamente yo no pues, ni que se les hubiera ocurrido llamarme, pero yo severamente condeno eso. Severamente condeno que haya habido una correlación o un punto de contacto con unos criminales que después que se prestaron para la destrucción del país, de la sociedad venezolana y de sus Fuerzas Armadas, ahora vengan, me es culpa, no, que yo voy a colaborar con él, porque hubo personeros, no sé si estarán vinculados o no a esta operación Gedeón, que se prestaron para eso. Yo a varios, una vez algo escuché y le digo, ¿y usted por qué no? ¿Cómo es posible? Y aquí, en Colombia, también lo dije, ¿cómo es posible que ese Cliver Alcalá esté viviendo aquí como un rey, allá en Barranquilla? ¿Qué es esto? ¿Ah? Y entonces ahora que me salgan a mí, JJ Rendón, bueno, sí, es que estábamos hablando. Y yo, por decir JJ Rendón, hay otras cosas más que no vienen al caso ahorita. Simplemente planteo,
Eso es un acto irresponsable. Y eso es un delito en la historia militar que se llama confraternizar con el enemigo. Y con esto termino este punto, ya terminando todo. Eso es exactamente lo mismo que quisieron hacer los generales y los asesinos en la Alemania nazi. En el año 45, cuando ya veían que el agua al cuello, ¿sabían ustedes que Heinrich Himmler se escapó y fue a parar a Holanda a negociar con una organización judía, a lavarse las manos? ¿Y cuántos generales nazis del régimen nazi se voltearon al otro lado ya con el agua al cuello en el año 45 a colaborar con los aliados? Claro que colaboraron, y los aliados le dijeron, vengan, pero los juzgaron y los ahorcaron en Nuremberg. Entonces nosotros decimos, ven, Cliver Alcalá, ayúdame, porque es que nos interesa tu información. Nada, me ayuda, pero va preso. Hay que ser consecuente. Y finalmente, el tema, yo no puedo, una vaina de contratos. ¿Cómo es posible? Queremos rescatar una nación destruida moralmente, roída en su espíritu nacional. Entonces, JJ Rendón, yo no sé si Guaidó, que sí, que no, con una compañía Silvercorp, que yo no sé qué, $50 por aquí, ¿qué es esto, señores? Plata de por medio para salvar a Venezuela. Entonces ahora salen con el cuento, que lo escuché, nosotros no necesitamos, no va a decir quién dijo esto, ahí están los medios. No necesitamos mercenarios, nosotros, pero ¿y entonces para qué? Esto tiene que ser como con la relación con Dios si somos cristianos. La relación con Dios debe ser seria, no debe ser ambigua. Finalmente, ya terminando, pues lo que yo condeno también tremendamente, los pseudo-napoleones que están saliendo. Almirantes, generales, coroneles, doctores. Todo el mundo ahora es Napoleón Bonaparte analizando, son periodistas, no díganme periodistas, hombres y mujeres. No, porque la doctrina militar, ¿qué es esto? Y todo el mundo metiendo, mire, en Venezuela, que tengo 18 y yo no sé si regresaré algún día, ¿verdad? Decían en los llanos venezolanos, muchas manos ponen el caldo morado. ¿Se acuerdan de ese refrán? Igualito pasa aquí. Y obviamente, pues, ya terminando esta parte, ya mis conclusiones. Bueno, la falta de inteligencia, una periodista por allá hablando que viene la invasión, ¿qué es esto? Bueno, falta de seriedad, señores, esto es falta de seriedad. Por eso es que Venezuela tiene el gobierno de esta banda de criminales. No es que son fuertes, no, claro, no hay que subestimarlo. Ni es que tienen resiliencia, no, el tema es que no se ha atacado. Y ahí voy ya en mi conclusión. Finalmente, pues, se refleja, no hubo un direccionamiento político estratégico, no hay una visión político estratégica, no hay una comprensión, y eso es válido todavía, para los que estaban en esa operación y los que están fuera, incluyendo, grupos como nosotros. No hay una comprensión del ambiente operacional clara, de un ambiente complejo, de un ambiente ambiguo, de un ambiente operacional me refiero. Y por supuesto, no hay lo decía mi general, ya terminando, una estructuración, hablando doctrinariamente. No se ha estructurado correctamente el problema político operacional de Venezuela. Yo tengo algunas ideas, pero no es el momento. Finalmente, ya terminando, mi cuarta etapa. Yo la llamo, ¿y cuál es el estado final deseado de esta reunión? Yo, señores oficiales, mi general, mi coronel sobre todo, y la dama, bueno, los que están aquí presentes, mire, yo en 18 años que tengo aquí en Colombia, he visto, les voy a hablar en términos de allá, voy a recordar el terruño, he visto payasos y maromeros, aquí en Colombia, he visto payasos y maromeros, bueno, yo no sé cuál es el más estratega que el otro, no viene el caso, ni voy a decir eso aquí, pero he visto falta de seriedad. Entonces, yo pienso que esta reunión, y lo hablaba con mi general en la noche, y yo sé que lo concuerda, y sé que mi coronel Guevara también, tiene que tener un estado, hablando en términos doctrinarios, un estado final deseado. Hay estado final deseado estratégico, hay un estado final deseado operacional. Con eso yo determino el centro de gravedad, analizo el centro de gravedad, me da los puntos decisivos que me van a dar los objetivos intermedios y me van a lograr el estado final estratégico y operacional deseado. Así de sencillo. Tomando esos elementos, ¿cuál es el estado final de esta reunión? Yo planteo lo siguiente. Primero,
presentar, o sea, nosotros no sé si presentar, divulgar, vender, que la opción militar es la única que puede salvar a Venezuela de esta tragedia histórica. Pero esa opción militar no pueden ser gedeones, ¿sí? Una opción militar que tiene que estar primero con dirección política clara, legítima, que estructure bajo un mandato internacional, si fuese el caso, no necesariamente, pero si fuese el caso, mejor todavía, que estructure una fuerza de intervención multinacional y no solamente de carácter militar, que necesariamente tiene que haberla, sino una fuerza de equipos de reconstrucción nacional, como se hizo en Afganistán. Bueno, eso es la disposición de la paz. Sí. Segundo, y ya termino, pues esta idea me lleva a mí a plantear que si esto es así, si es necesario con seriedad. Yo en una entrevista de esta que mencioné al inicio de la intervención, yo escucho a una persona, un almirante, XYZ, no sé si será almirante ni general, un pseudo Napoleón de estos. ¿Sí? No, porque es que ya estamos listos, ya estamos seguros que es inminente la caída del régimen. Yo en la intervención dije, bueno, mi esposa, vámonos ya para Venezuela, porque según este man, estamos listos. No, caballo, esto le falta mucho. Entonces, no hay ninguna organización seria de carácter militar ni política que esté atacando este problema, sino pura mamadera de gallo. Y, por supuesto, pues con esta evidenciar la necesidad. Ya Venezuela sola no puede salir de esto. Ya los venezolanos hicieron lo que podían. Ya se necesita la ayuda de una fuerza multinacional legítima bajo un mandato de la ONU con equipos de reconstrucción nacional. Y obviamente, y termino, esto va a requerir la creación, la formación, la estructuración de un, yo no sé, voy a decir en términos militares, un Estado Mayor ad hoc, un equipo de silencio, que se metan en un cuarto y le pongan afuera de la puerta silencio, genios trabajando, algo así, pero seria, va una dirección política legítima, seria, con responsabilidad, que dé una dirección política y que preserve, que asegure una sostenibilidad de carácter logístico, de carácter de recursos humanos. Con esto, señores, es mi visión, me perdonan la vehemencia, no tengo otra. Y es primera vez con esto, se lo digo, primera vez que digo esto con venezolanos. Primera vez. Celebro que sean ustedes un gran honor, un gran orgullo y una gran satisfacción. Y estoy a la orden para cualquier contravención que me diga. Yo no estoy diciendo que tengo toda la verdad ni pretendo tener. No, es que aquí, Isidro, muchas gracias por tu intervención. Antonio, muchas gracias por tu intervención. Yo realmente varios puntos así a grosso modo que quiero enfatizar. Uno, que obviamente comparto la idea de Isidro en que el caso venezolano no es un caso de agarrar 30, 100 soldados e irlos a enfrentar con un régimen narcoterrorista que se tiene preparando para permanecer, como dijo Antonio, para permanecer en el poder y si en caso de perderlo, para recuperarlo en el menor tiempo posible. Eso ocurrió desde el 2002, que cuando el gobierno se dio cuenta realmente que no estaba preparado para mantenerse en el poder. La segunda observación que quiero hacer rápidamente es que obviamente si no hay un equipo, tú lo llamaste Estado Mayor, Isidro, un equipo de personas que traten, que tengan una dirección político-estratégica para entrelazarla con la parte operacional, nosotros no vamos a salir nunca de esto, porque el tema venezolano va más allá, va allende fronteras de Venezuela. El problema venezolano se convirtió en un problema para el hemisferio occidental y quizás para el mundo, dado los lazos internacionales que tiene el gobierno con grupos como Hezbollah, como grupos como ISIS,
con grupos como la FARC, el ELN, etcétera, etcétera. Este problema venezolano se escapa de las manos a cualquier análisis que cualquier sesudo opinador de oficio pudiera pensar. Nosotros hemos querido hacer esto porque hemos visto realmente cómo se ha perdido exactamente la oportunidad de que nosotros podamos llegar a un final feliz, a un estado final deseado, que es el que quieren todos los venezolanos. Tercero, respecto a la parte oscura que hablaba Isidro, también es cierto que el gobierno, y esa es una percepción que tengo en relación al tema, el gobierno al tratar con individuos del talante de este señor Cliver Alcalá, que está bien a buen resguardo ya, eso, imagínense ustedes, lo primero que hace este individuo apenas lo detienen, es decir, yo tengo un contrato con Guaidó firmado. O sea, ¿a quién en su sano juicio puede pensar que la persona apenas la detienen, echa para afuera, ni siquiera lo han tocado, echa para afuera todo lo que tiene? Segundo, a este señor le incautan las armas y luego de eso se tira la operación. Se tira la operación porque simplemente el gobierno los tenía infiltrados desde el principio y mandaron al matadero a estos jóvenes venezolanos militares que creyeron, porque para mí eso ocurrió así, creyeron que todo estaba, vamos a decir, planificado, acordado, y ellos dieron su vida por Venezuela. Y tanto es así que hasta el propio firmante del acuerdo dice que ellos rompieron relaciones. Para yo aseverar esto, dice que rompieron relaciones el 8 de noviembre. Entre el 8 de noviembre y el 1 de mayo ocurrieron muchos eventos. Y lo primero que hacen estos, cuando ustedes que han visto muchas series televisivas, etcétera, etcétera, el soldado americano y también el venezolano, porque eso es como una directriz. Apenas le dijeron, ¿quién dijo esto? No, eso me mandó el presidente Trump. Eso lo hizo, o sea, ni siquiera se deja ver las costuras de todo este entramado que hizo el gobierno para asesinar a venezolanos. Se ve claramente en todo lo que ocurrió. Yo no sé si alguno de ustedes tienen alguna otra observación. De verdad que yo les agradezco a los que participaron su presencia. Nosotros vamos a seguir trabajando. Ojalá que podamos en algún momento aportar nuestras ideas con gente seria que piense realmente primero en Venezuela, segundo en Venezuela y tercero en Venezuela. ¿Tú tienes algo que decir, Antonio, para finalizar? Hay varios Antonios en la reunión, creo. Antonio Guevara, bueno. Bueno, gracias, Regulo. Un cierre. Y es un cierre que está a tenor de los últimos planteamientos que hizo Isidro. Y que refuerza fundamentalmente lo que se llama el criterio estratégico de articular cualquier tipo de iniciativa de lo militar con lo político. Voy a ponerme histórico. No tenemos limitaciones de tiempo ahorita, ¿no, Regulo? Ahí está el fundamento. No tenemos... No. Ok, fíjese bien. El 18 de junio de 1940, por aquí, cerquita de donde estoy yo, el general Charles de Gaulle agarró y se encaramó en un tren y fue a parar La Pata a Londres. Y dirigió un discurso muy breve, muy sintético,
que se constituyó en una referencia histórica, por cierto, ese discurso. Debo decir lo siguiente, el general de Gaulle, cuando fue a la BBC a dictar ese discurso, era un ilustre desconocido que venía de servir a la orden de Pierre Laval, que era el primer ministro de esa república, y del mariscal Pétain, que después se convirtió en el papaupa de la República de Vichy. Pero lo que quiero significar con esto es que el general de Gaulle, cuando se dirigió a los franceses, era un ilustre desconocido que no tenía el apoyo ni siquiera de los franceses. Porque ese discurso tuvo muy poco eco, porque la BBC no se oía en ese momento en Francia. ¿Qué quiero señalar con esto? El general de Gaulle se dedicó en una primera etapa, desde 1940 hasta 1942, a reorganizar la política y a reorganizar lo militar. Porque quienes se quedaron aquí en Francia, después que él se fue, fueron militares descontentos con los alemanes que estaban en el sector norte ocupando París y todos esos departamentos, y con los franceses que estaban bajo la orden de la República de Vichy. Y el papel fundamental de esos primeros 2 años del general de Gaulle fue establecer la línea política para articular todos esos esfuerzos a través de la resistencia exterior y de la resistencia interior. Eso ocurrió hasta 1942. Voy a seguir siendo histórico. En 1942, yo sé que cuando hablo así, a Isidro le gusta. Claro. En 1942 ocurrió en noviembre una operación que, por cierto, lo tomó como referencia el doctor Aristigueta Gran Corita, que es la operación Torch o Antorcha. África. Con esa operación, los aliados, principalmente los británicos y los norteamericanos, establecieron unas cabezas de playa en Marruecos, en Túnez y Argelia, que es lo que queda al frente del mar Mediterráneo, ahí frente a la bota italiana y el territorio francés. A partir de allí, el general de Gaulle hizo un quiebre en lo que venía siendo política y militarmente y se dedicó a lo militar, a estructurar lo militar, a articular los esfuerzos de la resistencia interna aquí en Francia con los esfuerzos de la resistencia externa en todo el mundo. Hasta que el 3 de junio de 1944, 3 días antes de que ocurriera el desembarco en Lombardía, la articulación de las fuerzas militares francesas con la resistencia, con los maquis, con los judíos, con el Partido Comunista. O sea, fíjense los nombres, lo que estoy mencionando. La articulación de todos esos esfuerzos lograron establecer el gobierno provisional de Francia. De Francia libre a establecer el gobierno provisional de Francia, que después ese mismo gobierno provisional de Francia fue a recuperar París. En agosto del mismo 1940. Es que para eso, perdona que te interrumpa, Antonio, para eso es que la historia militar sirve o ha servido a todos estos grandes estrategas para analizar el contexto de lo que realmente ocurrió y cómo van a repensar lo que se va a hacer. Sí, por eso es que es fundamental pensar en lo político, pensar en lo estratégico, pero también hay que revisar lo histórico para buscar los elementos que puedan contribuir dentro del histórico, contribuir a anudar lo estratégico y lo político de cara a solucionar el grave problema que es Venezuela. Porque no es que vamos a calcar exactamente lo que ocurrió aquí para llevarlo y trasladarlo allá. No, adecuarlo, se trata de adecuarlo. Yo he propuesto, y aquí sí termino, yo he propuesto que es un buen momento de establecer una fuerza, de activar una fuerza internacional humanitaria criolla, endógena, con comando criollo, con comando maracucho, gocho, llanero, guayanés, con Estado Mayor criollo, guayanés. Son de la ARPA 4 y la Maraca. Con Estado Mayor gocho, maracucho, criollo completamente, unidades de maniobra criollas, unidades de apoyo de combate criollos, unidades de apoyo de servicio de combate criolla, pero además con el refuerzo de las unidades aliadas que van también a servir de soporte
al proceso de recuperación de la democracia, de la libertad, de la independencia, de la soberanía y la recuperación de la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. Con eso cierro. Muchas gracias. Mira, quiero darle la palabra a un Antonio, no sé quién es este Antonio que está pidiendo un momento la palabra, quiere intervenir y de verdad que nos gustaría oír lo que va a decir. Adelante, Antonio. Antonio, no sé quién es. Antonio Rivero, creo. Antonio Rivero, ok. Adelante. Bienvenido. Bienvenido, Antonio. Adelante. Dame un chance, ya te lo. Yo no sé por qué Antonio. ¿Le tienes el teléfono bloqueado, Raúl? Sí, ya, ok, perfecto. Ahora sí. Gracias, mi general, y gracias a todos. Y bueno, vale, para mí es un honor saludarle. Un abrazo para ti y también. me invitaron a esta reunión, me mandaron la gente precisamente de Gedeón. Quiero acotar rápidamente, voy a tomar el tiempo, yo pedí 2 minutos y 2 minutos me voy a tardar. Dale, tranquilo. Yo no sabía de la operación Gedeón, sabía del movimiento Gedeón hace más de un año cuando hablé con el capitán Nieto acá y tratamos de unir esfuerzos, vi bien la iniciativa de ellos de tratar de hacer un censo, etcétera, etcétera. Se conformaron, pero desconozco la operación. En relación a lo de el general Cliver, siempre se me buscó para tratar de concatenar y hacer equipo, me negué rotundamente, inclusive dentro de la parte política involucrada que está ahorita en la presidencia. Me buscaron desde Washington para tratar de hablar con él y en el lobby que se le estaba haciendo para romper. Nunca confié en Cliver Alcalá y esa forma en la cual habló sin ni siquiera haber sido capturado, pues, dice mucho de ello. Pero bueno, yo no quiero salvar responsabilidades en lo que haya podido hacer en algún momento, pero estoy claro y estoy decidido que esto, y vengo trabajando hace muchos años, incluso estando militar activo, y que después fue el motivo por el cual me llevaron a Protección Civil, en que no estar de acuerdo jamás con lo que se estaba imponiendo. Y mi carrera en Protección Civil fue de eso. No quiero seguir allí. De Operación Gedeón. Hoy estoy conociendo la Operación Gedeón. Hoy esa dimensión humana que dice el coronel Isidro, esa parte militar, esa parte oculta, eso, le felicito, mi coronel Isidro, y aplaudo y tomo nota de lo que usted bien dijo eso. Pero allí, a esos errores, a esas fallas que se hayan podido cometer, hay una buena intención, hay una caracterización que estoy escribiendo de lo que significó esta operación, que tiene un trasfondo mucho más claro que lo que incluso se ha hablado aquí. No lo conozco. Ellos me han pedido apoyo comunicacional, me han pedido apoyo, asesoramiento, incluso en los procesos de evasión y escape que están en estos momentos llevando a cabo. Es necesario atender eso y es necesario darle lo máximo. Ahora, es necesario recomponer y estoy a la orden para formar cualquier equipo necesario para poder constituir una estructura de la que habla mi coronel Antonio Guevara y la que todos están hablando. Estoy a la orden simplemente para ello, mi general, y muchas gracias por permitirme participar. Y gracias a ti, Antonio, por estar acá presente, porque realmente, como ya ha sido reiterado, nosotros deslindamos a esos muchachos de lo que realmente pasó, porque también ha servido para especular la información y contrainformación sobre lo ocurrido. Pero sí dejamos claro que Venezuela, el caso venezolano, no es un caso normal, es un caso de profundo análisis, de profunda pensamiento, de pensamiento crítico. Y creativo. Sí. Pensamiento crítico y creativo. Y creativo en relación al hecho en sí mismo. Porque en ninguna parte del mundo se conoce podemos hacer una comparación con lo que está ocurriendo en Venezuela, con lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Mucha gente habla de cómo conformar equipos. Todo el mundo se autoadjudica la verdad. Aquí nadie tiene la verdad. Aquí nadie tiene, podrá tener verdades a medias. Ahorita lo que nosotros estamos es tratando de descifrar qué pasó militarmente en esta operación, porque como tú bien lo dijiste, Antonio Rivero, si estos muchachos tenían
la voluntad indeclinable de luchar en contra de un régimen, la verdad que cometieron todos los errores que cualquier persona en ese ímpetu que puede tener para rescatar la libertad de su país puede cometer. Pero sin embargo, nosotros no los estamos apuntando con un dedo, no los estamos señalando. Al contrario, queremos que ellos y su familia se sientan, los que están detenidos, se sientan orgullosos de lo que hicieron, su familia se sientan orgullosos de sus hijos, porque de lo que se trata es más allá de una operación simple de extracción de unos bandidos. Se trata es de la recuperación de un país que ha sido diezmado por los cuatro costados. Ha sido diezmada su población, peor que los judíos. Ha sido diezmada su territorio, porque ha sido invadido por fuerzas extranjeras, cubanas, iraníes, colombianas en el caso de la FARC y el ELN. Grupos armados organizados residuales, lo llaman aquí, la FARC residual y el ELN. Sí, y desde el Estado se ha provocado una implosión de todas las estructuras de las que podían haber quedado en Venezuela con estos grupos de colectivos y de milicias que muy bien, como dijo Antonio Guevara, las venden como a esos viejitos que no pueden hacer nada, cuando todo el mundo sabe que ellos han entrenado, capacitado y adiestrado a grupos como el Frente Francisco de Miranda, lo han capacitado en Cuba y en otros países para hacerle frente junto con los colectivos armados a la hora de que pierdan el poder. Y para terminar, no me voy a encadenar, fíjense qué coincidencia, el 1 de mayo, cuando ocurren todos estos eventos, a la vez que estaba ocurriendo la matanza en Guanare, el control de las zonas en Petare, en el 23 de enero estaban los colectivos haciendo una práctica de defensa de la revolución, tal como lo anotaba Antonio Guevara. Entonces, ellos están preparados para recuperar el poder y no van a salir del poder simplemente porque haya una transición. Hasta el mismo delincuente que está en Petare, Wilexi, creo que es que se llama, le mandó un mensaje a Maduro diciéndole que ellos no estaban con él y que en consecuencia los iban a enfrentar. Imagínense el estado de degradación que se presenta en Venezuela. Y el tema de los alimentos, el tema de la gasolina y el tema de los servicios en el país, ojalá yo esté equivocado, pero eso va a implosionar al gobierno desde su propia vísceras. Eso es todo. Mira, usted me da dos acotaciones rápidas. Adelante. Mire, uno, en el contexto y suscribiéndome a sus ideas y los precedentes. Dos cositas. Uno, cuando nosotros estamos planteando y que yo mencioné aquí, como una parte del estado final deseado o resultante civilmente hablando de esta reunión, es que así replantear que es absolutamente necesario la intervención de fuerzas multinacionales de orden militar y de orden de reconstrucción democrática de Venezuela. ¿Y por qué digo esto? ¿Y en qué fundamentamos esto? Por la estructuración y el núcleo del problema. El problema venezolano se pudiese sintetizar que estamos en frente de un Estado criminal. Así es. Criminal que ejerce actividades ilícitas, obviamente, pero actividades ilícitas hostiles a Colombia, hostiles a el hemisferio, hostiles a el Estados Unidos, etc. Entonces, un Estado criminal, una banda de criminales con actividades ilícitas, pero además son hostiles
Porque puede ser que sean ilícitas, pero no son hostiles. No, estas son hostiles al hemisferio, que ha degradado la destrucción del tejido social venezolano, ha degradado el espíritu nacional, ¿verdad? Con una violación masiva de los derechos humanos, que de no ser revertido, ¿verdad?, va a generar, a impulsar un impacto más severo a la seguridad y defensa de los Estados Unidos. Esto, terminando, se sintetiza en 3 palabras. Es un problema, el problema estratégico operacional venezolano, entiéndase, político estratégico operacional, es complejo, es profundo, volátil. Y por ende, y con esto termina esa primera acotación, ningún criminal entiende términos de negociación. Ah, no, es que como esta banda de criminales vámonos a Oslo a hablar, vámonos para Aruba, por favor. Es una banda de criminales, y los criminales entienden por la fuerza de los hechos, que entiendan la fuerza justa y legítima. Por eso creo y planteo es la opción militar multinacional, político militar multinacional. Punto número 1. Y termino la segunda acotación. Y los pongo como, o sea, los recomiendo como, esto que les voy a decir no es que yo tenga se lo pongo como tarea. Hagámoslo como ejercicio. Yo me di a la tarea de tratar de comparar este problema, lo hablaba con mi general ayer, creo, ¿no? Sí, sí. Yo me di a la tarea de una manera, como geógrafo que soy, además de ser oficial, pasé por la ilustre, la otrora, yo no sé si ya será ilustre, Universidad Central de Venezuela. Como geógrafo, aprendí a tener visión de conjunto y a comparar las cosas, los fenómenos geográficos. Así se comparan los fenómenos políticos. Y yo dije, ¿qué se le parece a esto en la historia? Allá mi coronel Guevara, que estaba hablando muy bien de la parte histórico-militar. ¿Qué problema como este venezolano se ha dado en la historia? Señores, me fui al Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue también, por obra de Dios, fue exiliado allá en Babilonia. Nunca perdió la identidad y el espíritu nacional del pueblo de Israel. Bueno, ¿se parecerá o no se parece? No se me parece mucho. Seguí, me fui a las guerras médicas, las guerras. ¿Qué se le parece al problema venezolano? Sintetizo, después de todo ese paneo histórico, militar, universal, esto es una conclusión mía. Yo no estoy diciendo que sea la verdadera. Simplemente les digo mi trabajo. Me encontré que lo que más se le parece en la historia a este problema, llámese este asunto venezolano, es el problema de Afganistán. Y como se me pareció más el problema de Afganistán, dije, ¿qué ha pasado? Y empecé, y me di cuenta de las soluciones que hay, que hubo y que todavía están en ejecución. Generó una operación militar, la Dure Freedom, duró 8 años esa operación. Los invito a que vean cómo fue planeada, cómo fue visualizada a la luz de la doctrina militar. La parte política, todo. Termino. Yo quisiera que ustedes hagamos el ejercicio, esto es un ejercicio intelectual, mental, de qué hay en la historia que se parece a esto y extractar, como decía mi coronel Guevara, extractar lo que podamos para ver qué ideas se pueden estructurar para resolver el problemita venezolano. Yo encontré Afganistán, es lo que más se me pareció. Al hablar de Afganistán, ya nos estamos dando cuenta lo complejo, lo peligroso, lo profundo, lo volátil, lo incierto de este problema político estratégico. Y cuidado, si el problema venezolano es más grave. Ahí está metido narcotráfico, estructuras de terroristas, vainas nacionalistas, ahí hay de todo, como el tema venezolano, lamentablemente. Quería hacer esas 2 acotaciones. Bueno, me parece que eso lo hemos conversado largamente tú y yo, Isidro. Me parece que en conclusión, nosotros como venezolanos y como oficiales en la situación de retiro forzada, por decirlo de alguna manera, no nos tenemos que hacer llegar nuestras voces a quien tengamos que hacérsela llegar y que estamos dispuestos a participar en cualquier, llámese, equipo
equipo para poder hacer una correcta, haciendo el correcto enfoque del problema, poder abordar soluciones correctas a esta crisis. Porque, repito e insisto, Venezuela no es un caso, es un caso aislado dentro de lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo. O sea, esto de meter el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Y aún así, desde el mismo Estado, aupar todos estos grupos para que los defiendan y dejando claro que las Fuerzas Armadas no cumplirían ningún rol, puesto que los grupos rurales y urbanos que están ya organizados son los que enfrentarían en un primer escalón a las Fuerzas Armadas para mantener el poder. Entonces, por eso es que es muy difícil, el tema no se presta a análisis así superfluo o vamos a hacer esto live en un bar o en una cantina. No. Esto amerita análisis profundo para enfocar el problema como debe ser y luego tirar afuera soluciones concretas que nos permitan hacer esto. Por último, fíjense, hace un mes y unos días el Departamento de Estado del gobierno americano sacó lo que ellos consideran un papel de trabajo que era un gobierno si mal no recuerdo, un gobierno de marco para la estabilidad democrática o gobierno de emergencia nacional, como lo están llamando ahora. Y en su parte, en su última parte, donde habla de garantías, ellos, que es un poco ambiguo, porque acusaron después el Departamento de Justicia acusó a Padrino, mantenían durante la transición los comandantes de componentes, etcétera, etcétera, se mantendrían en sus cargos. Y esto yo lo vi y confieso un poco, yo dije, bueno, esto es como el salvavidas que le están tirando a los miembros del alto mando para que en cierta forma le resarzan al pueblo venezolano todo el daño que le han causado con su inacción y con su permisibilidad para instaurar estos grupos. Porque que era lo que yo siempre he pensado y digo, bueno, ¿quiénes el día de más uno son los llamados a mantener el orden interno, a recuperar todas estas armas que están en manos de estos delincuentes? O sea, este gobierno no las tiene. Por eso cuando tú hablas, Isidro, de fuerzas multinacionales para llevar nuevamente la paz y para recuperar toda esta zona, eso no va a ser un trabajo fácil ni para ni para ningún gobierno. No va a ser fácil. Porque eso no es un tema de que por un decreto ya se recogieron las armas, por un decreto ya reinstitucionalizamos las Fuerzas Armadas, por un decreto. Eso no es un problema leguleyismo, no. Eso es un problema político, militar y como tal debe ser, y estratégico, por supuesto, y como tal debe ser abordado. Excelente. Bueno, yo creo que con esto agotamos nuestro temario y yo le quiero dar las gracias a todos de verdad por su paciencia, por haberse incorporado. Vamos a tratar de colgar esto hoy mismo en las redes como para que se pueda difundir y estamos a la orden para hablar de este tema y otros temas que ustedes tengan a bien
tener en cuenta para un futuro. Yo le doy muchas gracias a todos, al coronel Isidro Pérez Villalobos, al coronel Antonio Guevara y a todos los presentes por habernos acompañado en esta hora y tanto que tenemos aquí compartiendo. Muchas gracias.